Ok, bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy nos toca pues ya comenzar con la materia como tal. Eh, vamos a, Hoy vamos a comenzar ya con el, con el material, ¿ok? Eh, y bueno, vamos a tocar el tema uno y el tema 2, ¿ok? Déjenme que aquí no he podido compartir la pantalla. No sé. Ok. Ok. Bueno, primero que todo, quería recordar algo que vimos la semana pasada. Eh, Quisiera que me confirmen si ya tienen compartido. Ok, deberían tener compartido pues algo que leímos la semana pasada, que era tratar de identificar un poco las razones por las cuales es importante conocer el producto que nosotros vamos a comercializar. Ok, por favor, los que tengan el micrófono abierto, para que por favor cerrarlo y recuerden que el procedimiento que tenemos para hacer las intervenciones. Ok. Entonces, bueno, la idea era identificar por qué es importante conocer el producto, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a comercializar o bueno, vamos a poner en el mercado para venderlo o para alquilarlo, ¿no? Primero, pues, si nosotros conocemos bien el producto, podemos ser mucho más efectivos en nuestra gestión, ¿no? Por otra parte, podemos responder con precisión cualquier pregunta que el cliente nos haga sobre el producto, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer las cualidades de ese producto, o sea, cómo está conformado, cuáles son sus bondades, cuáles son sus posibles debilidades, ¿no? Luego también detectar problemas potenciales en el producto, sobre todo en esto del sector inmobiliario. Nosotros tenemos que identificar las condiciones que tiene el inmueble que vamos a sacar a mercado, ¿no? Y incluso sugerirle al cliente si debe hacer alguna mejora, alguna modificación, de manera que su inmueble pueda ser más atractivo. Otro elemento también, bueno, es ofrecer un mejor servicio al cliente. Si nosotros transmitimos conocimiento, seguridad de ese producto que estamos ofreciendo, evidentemente, pues tenemos más posibilidades de convencer al cliente, pues, para que tome la decisión sobre ese inmueble. Y más específicamente, en el sector inmobiliario, bueno, también pues en la medida que nosotros conozcamos a fondo ese producto, vamos a ofrecer un servicio de mayor calidad, podemos negociar de manera más efectiva, ¿ok? Porque conocemos vamos a decir, la potencialidad que puede tener ese inmueble, sobre todo en comparación con otros que pudieran parecer similares. Y por otra parte, podemos evitar problemas legales, ¿no? De manera que vayamos a tener en un futuro algún reclamo por no haber identificado alguna condición del inmueble que posteriormente se resalta o se descubre y podamos tener pues un cliente insatisfecho por eso. Entonces yo creo que es muy importante tomar en cuenta, no es solamente a veces enfocarnos en todos los procesos que involucra todo el proceso inmobiliario. Tenemos que estar conscientes que al final, pues lo que nosotros estamos vendiendo es un producto, igual como una fábrica produce algún elemento que nosotros comercializamos y bueno, y vemos que una de las labores que hace el mercadeo es precisamente identificar las bondades que tiene adquirir ese producto. Entonces nosotros lo que vamos a hacer con esto, conociendo estas herramientas que estamos viendo en este curso, pues es precisamente llegar a un documento, que es el que ustedes van a preparar,
que tenga un análisis profesional de las condiciones de ese inmueble. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia pues ya como tal, ¿no? Entonces aquí estoy cambiando la presentación, me gustaría que me confirmen si ya la tienen ahí a la vista. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos, como vamos a hablar sobre un producto que nosotros vendemos, vamos a hablar también del proceso que vamos a transitar para producir ese producto, ¿no? Que nosotros ofrecemos en venta. Por eso es que nosotros, los del sector inmobiliario, independientemente de la rama donde nosotros provenimos, de donde vengamos, de la cual estamos formados, tenemos que tener algunos conocimientos sobre esto, ¿no? Que es lo que nos dice un poco de qué se trata el producto que nosotros comercializamos. Entonces, bueno, nuevamente quiero refrescar los objetivos que tenemos en este curso, pues manejar pues, los conceptos relacionados a la tecnología de la arquitectura y la construcción, aplicables a la comercialización del inmueble, concientizarlos a ustedes de la importancia de conocer y determinar los criterios arquitectónicos y de tecnología constructiva que definen la calidad y el valor de las edificaciones como medios y recursos del mercado inmobiliario y iniciar al participante en el estudio de los sistemas arquitectónicos y constructivos, por lo menos lo básico, ¿no? De manera que ustedes puedan identificar una estructura, un tipo de construcción, aunque, bueno, como les dije en la primera clase, nosotros vamos a estar más enfocados sobre todo a los inmuebles de tipo residencial, tipo comercial, industrial, pero también debemos conocer los otros tipos de edificaciones, sobre todo los que conforman la infraestructura, porque la infraestructura es un elemento determinante en la calidad del inmueble que nosotros vamos a analizar. ¿Ok? Aquí tengo un grupo que está esperando para entrar. Ok, vamos a poner esto por aquí para tenerlos ahí en la mano. Recuerden pues que la idea es que si ustedes tienen alguna duda, un comentario, de una vez lo pueden ir haciendo a medida que vamos avanzando con el material o con la clase. Ok, ¿qué objetivos específicos vamos a buscar acá, ¿no? Primero, conocer los conceptos preliminares de arquitectura y de tecnología constructiva, así como la vinculación con la comercialización de inmuebles. Vamos también a formular relaciones existentes entre el valor arquitectónico, constructivo y la realidad del mercado inmobiliario. Pues muchas veces podemos tener una visión del inmueble y podemos quizás estarlo dándole un valor, pero que posiblemente no está compaginado con su valor constructivo y arquitectónico. Entonces, es muy importante, estas herramientas precisamente nos van a dar esos elementos para ver pues, si lo que nosotros o lo que el cliente o la idea que tiene el cliente de su inmueble, si realmente va compaginado con el valor de mercado, ¿no? Otro objetivo específico es identificar las tipologías en la clasificación de los inmuebles. El siguiente sería interpretar y entender algunos planos. ¿Ok? Yo sé que algunos de ustedes no son ingenieros y arquitectos, pero sí tienen que familiarizarse con los planos, ¿no? Los planos del inmueble que están analizando, ¿no? Luego, entender el concepto de calidad como factor en mercadeo y publicidad para la satisfacción del consumidor inmobiliario. Bueno, eso es un poco lo que vimos en los ejemplos de los trabajos que han hecho en cortes anteriores, donde se realzan estos conceptos de calidad del inmueble, entre ellos pues indicando aspectos como atributos estructurales, atributos estéticos, de seguridad, confort, sustentabilidad, que determinan el valor arquitectónico y constructivo de las edificaciones. Y finalmente, pues la idea es también familiarizarlos a ustedes con los materiales de construcción,
y sus formas comerciales. De manera que ustedes cuando vayan a un inmueble pueden identificar qué tipo de materiales tiene incorporado ese inmueble, puedan sugerirles al dueño si va a hacer unas mejoras, qué tipos de materiales están en el mercado o cuáles son los que están, vamos a decir, por decirle una palabra, de moda, ¿no? Porque a veces pasa así. Y también identificar los elementos que conforman esas edificaciones. Por ejemplo, identificar qué tipo de estructura es, qué tipo de sistema estructural pues tiene la edificación. Entonces, para eso vamos a empezar a revisar todo el proceso, ¿no? Y bueno, y en resumen, la idea pues al final que ustedes con todas esas herramientas puedan desarrollar un informe técnico o una memoria descriptiva que sirva de información al cliente para el análisis de la propuesta de inversión y adicionalmente de una respuesta asertiva sobre las características del diseño de la edificación, de cómo fue construida o cómo está construida, la calidad, la obsolescencia, o sea, la vida útil en la cual se encuentra esa edificación, el mantenimiento al cual ha estado sometida y los daños que pueda tener ese inmueble, donde ustedes pudieran también sugerir mejoras para que ese inmueble pueda incrementar su valor. Bueno, entonces vamos a hablar primero que todo de algunos conceptos generales muy básicos de lo que es la arquitectura y la construcción, ¿no? ¿Y qué es esto? Pues más nada que un esfuerzo creativo para diseñar y fabricar y construir en sitios específicos edificaciones únicas que son requeridas por un cliente o propietario, ¿no? Nosotros nosotros los ingenieros civiles y los arquitectos diseñamos edificaciones que son las que nosotros los agentes inmobiliarios comercializamos, pero que son respuestas a la necesidad de algo o de alguien o de un grupo de personas. Y otro punto importante es que esas edificaciones son únicas, ¿ok? Llevan procesos, sus proyectos, el proceso de su proyecto, de su creación, es único, porque cada edificación, pudiéramos tener edificaciones similares, pero están implantadas en un sitio y en condiciones, vamos a decir, del ambiente o del entorno que lo hacen ser distintas. Por ejemplo, pudiéramos tener un edificio que son un conjunto de edificios, que son varias torres, y pudiera ser el mismo diseño, pero cada edificio de eso está colocado en una porción del terreno que pudiera ser distinta. Tiene también incidencias de la luz, del viento diferentes, ¿no? Entonces, eso lo hace que sea un proyecto único, ¿ok? Cada proyecto va a ser diferente y va a tener características particulares, ¿no? Entonces, dígame, adelante, alguien que comentó algo. Bueno, levanten la mano o simplemente intervienen. Entonces, vamos a ver qué es la arquitectura. La arquitectura es el arte y la técnica de proyectar, diseñar y construir edificios que modifican el hábitat humano y que toman en cuenta la estética, el buen uso y la función de los espacios, ya sean arquitectónicos o urbanos. Hay un arquitecto muy famoso en época de Roma que se llamó Vitruvio, que hizo un tratado famosísimo, y no sé si han visto también este dibujo acá, que es de Leonardo da Vinci, que es el famoso hombre de Vitruvio, donde representa un poco la idea que él plasma pues en ese tratado, ¿no? Él dice que en su libro de arquitectura, en su libro de arquitectura dice que ciertos edificios públicos deben exhibir las tres cualidades de firmitas, utilitas y venustas, ¿no? Que quiere decir que los edificios deben ser sólidos, deben tener capacidad de soportar los efectos del ambiente, ¿ok? De la naturaleza, deben ser útiles, o sea, el hecho de diseñar una edificación es porque debe cumplir o está enfocada a cumplir a una utilidad específica, ¿no? Y deben ser hermosos también, ¿ok? Deben tener, desde el punto de vista estético, deben ser agradables. Y bueno, y para el caso nuestro es de mayor importancia porque si nosotros tenemos una edificación que no es hermosa, que no es agradable, va a ser mucho más difícil
colocarla en el mercado, ¿no? Entonces, estas cualidades a veces se llaman las virtudes de Vitruvio o la tríada de Vitruvio, que aquí lo podemos ver quizás en otra manera de mostrarlo, ¿no? Fíjense que si leemos acá, un buen diseño, que es lo que dice aquí, debe estar debe estar representado por estos tres atributos, ¿no? Debe ser durable, o sea, que debe ser firme, que debe soportar las acciones del ambiente, del, del, del tiempo, ¿ok? Debe ser hermoso, ¿ok? Debe estar desde el punto de vista de diseño, debe ser agradable, debe ser bello, y debe tener una función, ¿no? Debe cumplir su función para la cual fue diseñado, ¿no? Debe ser útil, ¿no? Entonces, estas tres atributos, si, si se fusionan o si tienen, si coinciden, van a llevar a, pues, a que esa edificación represente un buen diseño, ¿no? Un diseño que va a ser exitoso, que va a ser atractivo, que va a ser desde el punto de vista de mercadeo, va a ser vendible o va a ser alquilable, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Ahora veamos qué es la construcción, ¿no? La construcción es el arte o la técnica de fabricar edificios e infraestructuras. En un sentido más amplio se denomina construcción a todo aquello que exige, antes de hacerse, disponer de un proyecto y una planificación predeterminada. Pues por eso es que nosotros tenemos que, cuando hacemos esta actividad, esta profesión, básicamente pues la hacemos a través de, o siguiendo la metodología de los proyectos. ¿Ok? Entonces, toda edificación que nosotros fabricamos tiene que estar planificada, ¿ok? Supervisada y debe haber una dirección de esfuerzos, ¿no? Además de la organización, monitoreo y gerencia de un flujo de recursos que son necesarios para producir ese, ese bien que nosotros vamos a comercializar, ese producto. Igual como una fábrica que produce X eh, producto, que debe haber, hay una cadena de producción y hay toda una planificación de las materias primas y el proceso de transformación. Para nosotros, el sector inmobiliario, ese proceso lo llevamos adelante nosotros cuando hacemos un diseño a través de los arquitectos o de los ingenieros y a través de los constructores llevan esa idea que está plasmada en unos planos, en unos dibujos, lo llevamos pues a la realidad. Y eso lo hacemos manejando pues un conjunto de recursos, ¿no? Que son los que nosotros vamos a incorporar al proyecto, a la edificación, y que son los que nosotros al final, pues, una vez que esa edificación está, ya es un hecho, es una realidad física, tenemos que mantener pues a lo largo de su vida útil. Esos recursos son eh, los materiales que nosotros incorporamos a las edificaciones, los equipos que necesitamos para construir esas edificaciones o que incorporamos a las edificaciones. Imagínense un centro comercial o un edificio de oficinas, tiene escaleras mecánicas, tiene ascensores, tiene equipos electromecánicos, sala de bombas, etcétera. Y bueno, tenemos también el recurso financiero, que es importantísimo. Sin dinero es imposible producir esos inmuebles que nosotros vamos a comercializar. La mano de obra, que es todo el personal que se incorpora para producir esos inmuebles. Y bueno, una serie de herramientas gerenciales que son necesarias para poder llevar adelante esas fases del proyecto para poderlas llevar de manera exitosa, ¿no? Siempre dentro de ciertos parámetros que se fijan siempre al principio, que son el costo del inmueble, el tiempo de construcción de ese inmueble y los niveles de calidad. Y además de eso, el, vamos a decir, el, sería el alcance, ¿no? O sea, si nosotros vamos a construir una vivienda, esa vivienda tiene que cumplir la función de que vivan personas dentro de ella. Si vamos a hacer una oficina,
tiene que estar, el diseño debe estar de acuerdo y debe construirse de manera tal que cumpla su función de locales comerciales o oficinas. Igual con la infraestructura pues, necesaria para que funcionen pues, todas las edificaciones. Entonces, los proyectos, retomando lo que venimos hablando ahorita, son proyectos únicos, totalmente particulares. Generalmente en el proceso de nosotros de construcción tenemos, pues, se caracterizan porque generalmente estos proyectos siempre hay fallas de liquidez, por eso es tan importante el crédito dentro del sector inmobiliario. El crédito inmobiliario que lamentablemente en este momento está totalmente inexistente, ¿no? Ahorita no hay posibilidades de crédito y por eso es que el mercado inmobiliario está tan deprimido, porque la gente no tiene capacidad de compra y si no hay posibilidades de crédito, eso lo hace mucho más difícil. Entonces, en el sector inmobiliario se manejan básicamente dos tipos de créditos, ¿no? Hay créditos para, sobre todo cuando estamos en el mercado primario, que son promotores que están haciendo desarrollos inmobiliarios, requieren créditos para construir esos inmuebles y después créditos que van a los clientes que a través de créditos a largo plazo pueden adquirir las viviendas. Pero esto hace normalmente todos estos tipos de proyectos inmobiliarios tienen problemas de liquidez. Lo otro son los pagos progresivos porque se van ejecutando bajo una planificación y las inversiones se van haciendo parcialmente, ¿no? A medida que va aumentando o va pasando el tiempo, pues se van incrementando la inversión para poder construir ese producto que nosotros vendemos, ¿no? Orientados a objetivos específicos y bien definidos y generalmente tienen un comienzo y un fin. Aunque esa visión de los proyectos está cambiando un poco actualmente. Ahorita se habla más que los proyectos son circulares, son un ciclo, porque antes uno pensaba, bueno, el proyecto diseñamos, después que diseñamos, bueno, construimos y le entregamos al usuario final el proyecto, pero resulta que la realidad es que eso no termina ahí porque nosotros a veces no estábamos pensando que quizás la fase más larga de un proyecto inmobiliario es la que abarca su vida útil. Y si el inmueble tiene una vida útil de 30 años, bueno, durante esos 30 años tienen que haber procesos de mantenimiento, de rehabilitación, de mejoras, etcétera. Entonces, eso hace que realmente la línea de los proyectos sea un círculo más que algo que sea lineal, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál es la motivación de nosotros, para nosotros los ingenieros, los arquitectos, para desarrollar pues, o crear estos productos? Bueno, básicamente pueden haber dos motivaciones muy fácilmente identificables, ¿no? Una puede ser, evidentemente en el sector inmobiliario es el beneficio comercial, pues cualquier promotor construye una vivienda o desarrolla un urbanismo y evidentemente su beneficio pues, es netamente comercial. Ahora, si hablamos de un desarrollo inmobiliario que lo desarrolla el Estado, probablemente ahí el beneficio no es únicamente comercial, busca un bienestar social, ¿ok? El caso de la infraestructura generalmente la desarrolla el Estado, ¿ok? Es el que tiene la mayor responsabilidad de invertir para hacer las carreteras, la, todo lo que es los sistemas de iluminación, los sistemas de tratamiento de agua, los sistemas de transporte masivo. ¿Por qué? Porque son obras de mayor envergadura que requieren inversiones muy importantes y se podría decir que el que tiene la capacidad sería el Estado, además que con eso busca un bienestar social. ¿Okay? Sin embargo, la visión más moderna o más actual de lo que es la actividad empresarial busca una combinación de las dos cosas, ¿no? Un beneficio comercial, evidentemente, que es lo que va a permitir que las empresas eh, o sea, funcionen en el tiempo, puedan crecer, puedan reinvertir, puedan evolucionar, pero también se habla que deben generar un bienestar social también, sobre todo en el entorno donde ellas tienen influencia. Entonces, ese es un poco el enfoque que se está dando ahorita del empresariado
tomar en cuenta pues no únicamente el beneficio económico, sino también generar bienestar social en el entorno donde ellas tienen influencia y también para sus trabajadores. Entonces, tenemos que cambiar un poco ese enfoque hacia esa manera de ver las cosas de una manera más actualizada. Ok, entonces, por otra parte, bueno, los proyectos de construcción o cualquier tipo de proyecto, incluso yo diría que proyecto de vida, porque todas estas cosas se pueden aplicar tanto a cualquier tipo de proyecto hasta los proyectos personales, ¿no? Los proyectos van a variar, ok, dependiendo del tamaño, de la combinación de variables que podamos controlar o no, de la competencia de los objetivos que tengan cada uno de los actores que están involucrados. Por ejemplo, en un proyecto inmobiliario va a estar involucrado diversos actores que los vamos a ver más adelante, pero pudiéramos hablar rápidamente del dueño, que es el promotor del desarrollo inmobiliario, ¿no? Podemos tener también la banca, que son los que van a suministrar pues, el financiamiento, los entes gubernamentales, que son los que regulan, ¿ok? Los contratistas, proveedores, que son los que van a suministrar los diferentes insumos que se incorporan a los proyectos, los diseñadores, arquitectos, y bueno, el actor más importante que es el cliente, que es el usuario final de ese inmueble, de esa vivienda, de ese apartamento, de ese local comercial. Entonces, la complejidad del proyecto va a estar dirigida por toda esa combinación de elementos, ¿no? Tamaño, incertidumbre, combinación de variables, competencia de objetivos. Entonces, esto que lo hace pues bastante complejo, pues muchas veces estamos en el mercado secundario, pues nos limitamos a comercializar un inmueble, pues que muchas veces no pensamos quizás todo el proceso que fue necesario para que ese inmueble estuviese ahí y lo complejo que fue ese proceso, ¿no? Bueno, entonces, estos son pues algunos de los elementos que nosotros analizamos a la hora de tomar en cuenta un proyecto. Y si lo hablamos desde el punto de vista del proyecto inmobiliario, pues eh, nosotros cuando vamos a desarrollar o construir, bueno, lo primero es que tenemos que analizar pues cuáles son los costos y los beneficios de desarrollar ese proyecto, ¿no? Soportar esa idea, porque surge después de una necesidad en unos en un proyecto, en un diseño, en un proyecto, en unos planos, en unos dibujos, y también tenemos que identificar el nivel de financiamiento de eso para que se pueda llevar a la realidad, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que nosotros consideramos para ver si es factible o no ese proyecto. Y durante esa ejecución de esas obras vamos a medir tres parámetros permanentemente, ¿no? Primero que bueno, el tiempo, lo que cuesta construir el proyecto, por eso sobre todo cuando estamos vendiendo de inmuebles de mercado primario, pues uno de los elementos que nosotros tenemos que manejar es cuál es el costo de venta de construcción pues de esos inmuebles, ¿no? ¿Ok? Y eso sale de estos presupuestos que se hicieron para poder ejecutar ese inmueble. El otro elemento es el tiempo, ¿ok? Acuérdense que a mayor tiempo son mayores costos, entonces nosotros debemos buscar que esos proyectos estén enmarcados dentro del tiempo previsto, dentro del costo eh, que determinamos para que sean competitivos, ¿no? Que estén dentro del mercado y dentro de la calidad que está establecido, ¿no? Entonces, por eso nosotros vamos a tener inmuebles de diferentes niveles de calidad. Podemos hablar, pues, en inmuebles de lujo, inmuebles, antes, por ejemplo, sobre todo en la parte de vivienda, sobre todo las viviendas construidas por el Estado, se hablaban de viviendas de interés social, que de repente eran viviendas mucho más económicas, más pequeñas, con otro tipo de materiales. Bueno, pero podemos ver diferentes clasificaciones, incluso lo hablamos la clase pasada, hablamos de cuando estamos vendiendo quizás un inmueble y hablamos de un inmueble en gris, un inmueble de lujo, bueno, una serie de clasificaciones, ¿no? Y eso va a estar determinado por estos parámetros. Ok, entonces le había comentado un poco de los jugadores que están involucrados en todo esto, ¿no? Ya va que se me movió aquí la cámara. Entonces, vamos a tener 5 actores
principales, o sea, 5 actores que están involucrados en este proceso de los proyectos inmobiliarios, ¿no? O cualquier tipo de proyecto. Bueno, primero el dueño, que es el propietario del proyecto, que es el que promueve, o sea, el que ha aprobado la ejecución del proyecto y que define los objetivos. Si es, por ejemplo, una urbanización de viviendas, se supone que esa persona ha hecho un estudio de mercado y ver las necesidades y ver el potencial que pudiera tener ese proyecto y tiene que identificar cuál es su segmento al cual va a ofrecerle ese inmueble. ¿Ok? Luego tenemos los profesionales de proyectos, que son los que se encargan de diseñar, dirigir, construir, operar y mantener esos edificios, esas edificaciones, los contratistas, que son los que construyen. Ahí es muy importante, por ejemplo, uno de los parámetros que ustedes van a tomar en cuenta cuando vayan a analizar un inmueble, bueno, ver quién fue que lo construyó, si el que lo construyó tomó en cuenta las normas, si tomó en cuenta los controles de calidad, porque eso va a dar una visión de la calidad del inmueble, ¿no? Luego las entidades reguladoras, que son instituciones del Estado, que son las que se encargan de los planes de desarrollo, por ejemplo, los planes de desarrollo urbanístico, los que determinan qué se puede construir en cada zona de las ciudades. También son los que proveen los servicios básicos, agua, electricidad, bueno, y son los que, por ejemplo, cuando vamos a hacer un proyecto inmobiliario, nosotros, una de las cosas que nosotros necesitamos hacer es solicitar las garantías de servicio. Por ejemplo, solicitar a Hidrolara que ese inmueble va a tener la garantía del servicio de agua o la garantía de gas o de electricidad. Y muchas veces no las dan y a veces los organismos públicos no cumplen, no tienen la capacidad porque no han hecho las inversiones. Uno de los, bueno, entiendo que aquí hay personas de diferentes zonas. Bueno, iba a traer un caso de Barquisimeto. En Barquisimeto hay una zona que se esperaba que iba a ser el polo de desarrollo urbanístico de, de, del Barquisimeto moderno y lamentablemente pues esa zona no ha podido desarrollarse como se esperaba. Entre una de las razones es porque las garantías de servicio que han ofrecido los organismos o las compañías que proveen esos servicios en la entidad no pudieron hacerlas o no tuvieron capacidad de hacer las inversiones necesarias y resulta que esas zonas no tienen ni la electricidad que se requería ni el suministro de agua, ¿no? Entonces eso lo que hace es que paraliza el desarrollo urbanístico de las ciudades y bueno, y atenta pues contra el avance y la prosperidad de los ciudadanos que conviven en esa zona, ¿no? Bueno, luego pues tenemos aquí yo diría que la parte más importante, ¿ok? Que son los clientes, ¿no? Que son los usuarios de los inmuebles que nosotros vendemos o alquilamos o construimos, ¿no? Ellos son evidentemente, los más importantes. Podemos definirlos como las personas que utilizarán el producto o el servicio. Muchas veces no están involucrados en el proyecto. Generalmente en el caso nuestro no. Pero son los que al final van a determinar si ese proyecto ha sido exitoso o no. Si nosotros construimos, por ejemplo, un promotor inmobiliario, ¿no? Que resulta que tiene un terreno muy bueno, él considera que es muy bueno, y decide desarrollar una urbanización de vivienda, y bueno, él tiene su idea, pues le parece muy buena, tiene un tremendo diseño, pero resulta que no hizo un estudio de factibilidad de esa urbanismo, ¿no? Tomando en cuenta el sitio donde lo iba a construir. Resulta que donde lo construye no hay fuentes de trabajo cercanas, no hay vías de comunicación adecuadas, no hay sistemas de transporte para la gente que viviría en ese urbanismo. Y bueno, y resulta que al final pues sale a la venta y no consigue clientes porque no logra satisfacer las necesidades de los clientes. Entonces, eso evidentemente va a ser un proyecto fallido porque no cumple con los objetivos para los cuales se desarrolló. ¿Ok? Eh, bueno, ¿qué aspectos nosotros tomamos en cuenta cuando vamos a construir
cualquier tipo de edificación, ¿no? Bueno, la variedad de tecnologías y el tipo de construcción que esté involucrado en el inmueble, los requerimientos de controles de calidad, la localización geográfica del sitio de construcción y la naturaleza del ambiente de trabajo, las habilidades de planificación y gerencia del constructor, pues son algunos elementos que van a determinar un poco el producto, las condiciones del producto que va a salir al mercado. Ok. Aquí podemos ver un poquito cómo, esto quizás resume un poquito lo que hemos venido hablando al principio. Aquí podemos ver un poco cómo es la línea de las diferentes etapas de un proyecto de construcción, para que tengan una idea. Pues esto es un poco lo que, si hacemos el símil con la industria, sería lo que sería la cadena de producción de la industria, ¿no? Esta es la cadena de producción de nosotros, de los inmuebles que ustedes van a comercializar. Entonces, si aquí lo vemos linealmente, yo les hablé que más bien esto sería como un círculo, bueno, pero era más fácil colocarlo de esta forma. Entonces, primero que tiene que haber, la primera etapa que nosotros tenemos que identificar es identificar los requerimientos de los usuarios, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros formulamos, bueno, vamos a construir una vivienda, vamos a construir un local comercial, vamos a hacer una urbanización, un edificio de oficinas, un centro comercial, un mall o no sé, bueno, cualquier edificación que las vamos a ver más adelante, todos los tipos, ¿no? Entonces tenemos que identificar el concepto de lo que nosotros vamos a hacer en base a las necesidades y los requerimientos del cliente. Luego vamos a entrar a una fase de planificación, definir si esa idea que tenemos es factible, ¿ok? Y sobre todo en la parte inmobiliaria tenemos que definir, pues, ver, pero primero si tiene una factibilidad financiera, si tiene una factibilidad técnica, si es desde el punto de vista ambiental es factible, ¿ok? Entonces todo eso es lo que va a definir si nosotros seguimos avanzando o no en el desarrollo del proyecto, ¿no? Luego que identificamos eso, tenemos que buscar a alguien que diseñe la vivienda, que diseñe el edificio, lo que sea. Entonces buscamos unos arquitectos o unos ingenieros, que son los que al final van a poner esa idea en unos planos, unas especificaciones técnicas, en unas memorias descriptivas que indican pues qué es lo que se va a construir, cómo, cuáles son los materiales que vamos a incorporar, todo eso, ¿no? Luego entramos a la fase de construcción, que es donde nosotros incorporamos todos los 5 recursos que vimos al principio, los materiales, los equipos, la mano de obra, todo eso, y construimos lo que está en un plano, en unos dibujitos, lo llevamos a la realidad y lo construimos, lo llevamos, ya lo podemos ver físicamente, ¿no? Lo podemos palpar, lo podemos usar. Posteriormente, bueno, viene toda esa etapa. Acuérdense que nosotros diseñamos las edificaciones para un periodo de vida útil X, ¿no? Puede ser 20 años, 30 años, lo que sea, ¿no? Y durante todo ese periodo es donde los usuarios de esa edificación van a operar y a utilizar, ¿no? Entonces, durante todo ese tiempo, eh, tenemos que conservar esa edificación. Entonces, por eso la importancia de los planes de mantenimiento y mejoras de las edificaciones, porque si nosotros no lo hacemos, las edificaciones se deterioran y van a perder valor o van a perder funcionabilidad, ¿ok? Su vida útil se va a cortar. Entonces, para nosotros es muy importante cuando vamos a analizar un inmueble, identificar en qué momento de la vida útil está el inmueble. Y si el inmueble requiere mejoras, se requieren intervenciones, se requiere planes de mantenimiento, de manera que el inmueble pueda mejorar su valor. Ok, luego del periodo útil del inmueble, pues, bueno, llegará un momento que el inmueble ya no cumple el objetivo para los cuales fue diseñado, ¿no? Y ese inmueble, bueno, posiblemente pudiéramos hacer dos cosas, ¿no? O principalmente dos cosas. O demoler el inmueble, porque el inmueble ya está muy deteriorado o ya no cumple la función para la cual fue creado, o reutilizar ese inmueble y cambiar su uso. Un ejemplo de eso lo tenemos muchísimo y pasa pues en la mayoría de las grandes ciudades. Si ustedes se fijan, normalmente las zonas céntricas de las ciudades se empiezan a quedar solas, ¿no? Porque la gente tiende a mudarse hacia las periferias.
¿ok? A urbanizaciones donde pueden vivir más cómodos, con más servicios, y las zonas céntricas de las ciudades se van quedando un poco desoladas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces esas edificaciones o se hace una renovación urbanística y se cambia el uso, o se construye otra cosa, o se les cambia el uso. Entonces, muchas veces pasa que tenemos edificaciones de uso residencial en zonas céntricas de la ciudad y de repente se le cambia el uso a comercial o institucional. ¿Ok? Entonces, esa es una manera también de lo que hablaríamos de la disposición o cambio de uso del inmueble. Entonces, este gráfico que ven aquí es un poco la línea de lo que seguimos nosotros, la línea de producción del producto que vamos a comercializar. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, por favor intervengan, alguna inquietud, esto lo voy a pasar. Ok. ¿Qué pudiéramos hablar nosotros porque estoy hablando del todo el proceso de construcción de ese producto que comercializamos? ¿Qué hay nuevo? ¿Qué se puede esperar en las últimas décadas en la industria, ¿no? Bueno, ahorita pues esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. Se está cambiando un poco el enfoque en que se están construyendo o el enfoque en que se están manejando las edificaciones, ¿no? Porque con la era digital, todas las edificaciones ya se pueden digitalizar y se pueden hacer incluso simulaciones de las construcciones antes de construirlas, y esos mismos modelos digitales nos sirven a nosotros para la administración de esos inmuebles, sobre todo para los que hacen administración de inmuebles. Van a tener que migrar a esta digitalización de sus modelos o de las edificaciones, manejarlas digitalmente, donde pueden tener el control de los espacios, pueden tener los inventarios de las áreas que están administrando, pueden llevar el control del mantenimiento de cada área de la edificación. También tenemos la productividad de la mano de obra que ha mejorado un poco, aunque en Venezuela pues no, esto no se está cumpliendo ahorita porque la actividad de la construcción está totalmente paralizada. Los aspectos ambientales también sí es muy importante todo esto. Los maquinarias de alta tecnología, materiales y sistemas constructivos nuevos, de los cuales ustedes deben conocerlos, porque los van a resaltar, los van a identificar cuando hagan el análisis de la edificación. Luego tenemos la estandarización en la prefabricación. Esto sí es muy importante, sobre todo para la construcción de viviendas. La única manera de construir masivamente es a través de prefabricación de partes de los inmuebles, entonces que se pueden salvar mucho más rápido, se puede construir, bajar los tiempos de construcción de las edificaciones, y la estandarización. Eh, yo no sé si han visto por ahí hay unos videos en YouTube de unos edificios en China, de unos hoteles que los hacen en 15 días, en un mes, ¿no? Edificios de 40 pisos y los construyen en tiempo récord. Y bueno, y eso lo pueden hacer es porque hay muchos de esos componentes de esos edificios están prefabricados en taller, y entonces simplemente los llevan al sitio y los ensamblan, y entonces pueden construir mucho más rápido, sin desperdicio de material y con altos niveles de calidad, porque son fabricación de partes en sitios controlados, ¿no? Luego tenemos la domótica, que es otro elemento muy importante, que es la automatización de las edificaciones, de las viviendas donde vamos a vivir, y eso ya lo estamos empezando a ver, donde tenemos sensores en las edificaciones, donde podemos controlar la iluminación de las edificaciones a distancia a través del teléfono celular. Entonces, bueno, ya tenemos diferentes tecnologías en el mercado, y esos son elementos que a la vez sirven de diferenciación desde el punto de vista de mercadeo. Aquí en la zona, en Lara, bueno, no hay muchos proyectos ahorita de proyectos de mercado primario, pero hace algún tiempo que habían varios simultáneamente. Algunos de ellos en su material pues, de mercadeo hacían hincapié que tenían cierta automatización en sus proyectos, ¿no? Por ejemplo, iluminación automatizada, control de climatización, etcétera.
Y bueno, entonces ya estamos yendo un poco a los edificios inteligentes, a las edificaciones verdes, que son desde el punto de vista, son autosustentables, que tienen un manejo de todo lo que es la iluminación, consumo de energía, manejo de materiales reciclables, todo esto es lo que es hacia donde vamos, ¿no? Y esos son elementos diferenciadores a la hora de identificar las bondades de nuestras edificaciones o de nuestros inmuebles. Okay. Lo que ven aquí ven aquí unas direcciones, esos son los links para los videos que son complementarios a la materia que estamos viendo y que los tienen en la plataforma de M7. Ok, ok, bueno, aquí hablamos un poquito de las características del sector. No voy a entrar en detalle, esto lo pueden revisar ustedes un poco. Quizás aquí estoy resaltando cómo las características de la industria de la construcción en Venezuela, ¿no? En cuanto a la diversidad de clientes, diversidad de tipo de proyectos, diversidad de objetivos, factores de localización del sitio, diversidad de participantes, diversidad de disciplinas. Imagínense, a la hora de un proyecto de construcción, pudiéramos tener involucrados, bueno, por supuesto, los clientes, los ingenieros, los arquitectos, especialistas, consultores, diseñadores, abogados, contratistas, fabricantes, proveedores, trabajadores, y ahí estamos nosotros también como agentes inmobiliarios, cuando ya está construido el inmueble, lo vamos a colocar en el mercado. Los requerimientos regulatorios, tenemos aquí características de la industria, tecnología, eh, bueno, gente, la tecnología vamos desde lo más básico hasta lo más complejo. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, construir un edificio de, no sé, de 40 pisos de oficinas con sistemas de alta tecnología, de punta, que construir una vivienda de interés social, ¿no? Que es sumamente básica, con materiales económicos, algo mucho más pequeño. Entonces, el abanico es muy amplio, ¿no? Luego tenemos la estructura organizacional, la gerencia, la calidad y la ubicación del trabajo, ¿no? Nosotros desarrollamos nuestra actividad bueno, normalmente en las empresas de proyectos y de construcción tienen sus oficinas, pero están ubicados donde estén los proyectos. Y esos proyectos pueden estar en áreas urbanas, en áreas rurales, en la costa, en diferentes partes. Pues no es lo mismo de repente construir un edificio aquí en Barquisimeto que construirlo en Tucacas, por ejemplo, en el estado Falcón. Las condiciones ambientales son distintas, los materiales que se consideran son distintos, los procesos de mantenimiento y conservación son diferentes. Entonces, bueno, todo eso influye pues dependiendo del tipo de proyecto y la ubicación. Ok, ¿cómo vamos? Alguien que me diga qué le parece, si les parece interesante, si tienen alguna duda. No les veo por aquí mucho la cara. Vamos a ver, déjame quitar esto. Ok. Bueno, entonces yo les he comentado que nosotros generalmente comercializamos son edificaciones residenciales donde viven las personas, comerciales, industriales, galpones, eh, pero bueno, también otras veces tenemos que considerar otro tipo de edificaciones. Pudiéramos estar comercializando un colegio, por ejemplo, o unos consultorios médicos, o una clínica, o un cine, o un restaurante. Nosotros a veces también nos toca negociar pues, fondos de comercio. Entonces no solamente nos limitamos al inmueble, nos limitamos a la actividad global. Pues, ¿ok? Entonces aquí es interesante conocer los diferentes tipos de construcción que podemos ver, ¿no? Y familiarizarnos con ello, porque no solamente eso es que les comenté, debemos conocerlo, sino también lo que tiene que ver con la infraestructura, porque esa infraestructura va a influir en la calidad del inmueble que nosotros vamos a comercializar. Entonces, aquí tenemos un esquema de clasificación que yo utilizo en mis clases de gerencia de construcción en la universidad y en pregrado y en posgrado, ¿no? Entonces, podemos tener, esta me parece bien, bien completa, habla de edificaciones arquitectónicas, donde podemos tener edificaciones residenciales, educacionales,
institucionales, comerciales, recreacionales y asistenciales. Y podemos tener allá al lado de la llavecita, podemos tener algunos ejemplos. Oficinas, por ejemplo, centros comerciales, complejos deportivos, comercios, viviendas, teatros, museos, hospitales, ambulatorios, y bueno, y ahí faltarían muchísimos más, ¿no? Creo que actualmente ahorita, por lo que he visto y he hablado con algunos colegas, lo que se está moviendo un poco más, por lo menos aquí en Lara, son el alquiler de oficinas, alquiler de locales comerciales, venta de locales comerciales, aparte de, de quizás de residencial, mercado secundario, pero mercado primario, pues hay muy pocos proyectos que estén en ejecución o que estén recientemente terminados. Entonces, bueno, tenemos lo que llamamos edificaciones arquitectónicas. Luego tenemos edificaciones que tienen que ver con, más que todo con servicios, con infraestructura, que realmente le toca al Estado. Pero si nosotros vamos a hacer un urbanismo, nosotros también tenemos que hacer vialidad, tenemos que hacer drenaje, tenemos que hacer acueducto, tenemos que hacer distribución de electricidad, etcétera. Eso a nivel de, vamos a decir, de urbanismo, ¿no? Pero a nivel de infraestructura pública, bueno, tenemos las carreteras, las autopistas, puentes, drenajes, viaductos, túneles. Y en lo que sería infraestructura pesada, pudiéramos hablar de plantas de tratamiento de agua potable, de aguas de servidas, ¿ok? Represas, eh, sistemas de transporte, ¿ok? Si ustedes están, por ejemplo, comercializando un apartamento y está cerca de un sistema de transporte masivo, eso le va a dar valor a ese inmueble. O sea, si están cerca de un sistema de, por decir ahí, por decir, un sistema de tren liviano o están cerca de una estación del metro, pues eso le va a darle un atractivo. ¿Ok? Bueno, tenemos los canales también y dentro de los servicios tenemos todo lo que es electricidad, distribución de electricidad, de gas, acueductos, que agua, agua potable, agua, colectores, que sería todo lo que es el sistema de recolección de aguas servidas, drenajes, tenemos los sistemas de telecomunicaciones, fibra óptica, cable, microondas, bueno, cualquier sistema de lo que... Si ustedes van a vender una vivienda en una organización donde no les llegue internet, va a ser más cuesta arriba la colocación de ese inmueble. ¿Es así o no? ¿Les ha pasado? Si la organización donde está la vivienda está sometida, bueno, yo creo que no es la organización, prácticamente Venezuela está sometida a interrupciones de servicio eléctrico todos los días, ¿ok? Pero bueno, hay zonas que sufren más que otras esa calamidad o que no les llega el agua, que les llega el agua una vez a la semana. Si esa vivienda no tiene un tanque subterráneo, bueno, va a ser mucho más difícil de convencer a alguien para que la adquiera o la alquile, ¿no? Bueno, y luego tenemos construcción industrial, que realmente está enfocada hacia procesos industriales. Ahí tenemos, bueno, todo lo que es petróleo, minería, papel, químico, alimentos, manufactura e industria. Ahí tenemos los famosos galpones industriales que muchos de nosotros nos especializamos o pudiéramos especializarnos en ese tipo de inmuebles, ¿ok? Que actualmente también está muy deprimido porque en cualquier ciudad de Venezuela hay, bueno, centenares de galpones vacíos, ¿ok? Y por eso es que el precio de esos galpones está por el piso, tanto en alquiler como venta. ¿Qué requerimos por eso? Bueno, que tengamos una reactivación económica, un cambio radical de cómo se está llevando el país, de que existe inversión, de que esos galpones no estén simplemente limitados a almacenar cosas, sino que estén destinados a la producción de bienes, ¿ok? Eso sería lo ideal. Entonces, bueno, en ese sector están eso de los galpones, eh, bueno, que sirven a veces para almacenar o para lo que serían procesos de manufactura, ¿no? O sea, la industria. Bueno, entonces aquí más o menos esto que está aquí se los voy a poner ahora con fotografías, ¿ok? Entonces, bueno, aquí podemos ver algunos ejemplos de edificaciones residenciales.
Entonces, cuando hablamos de residenciales, hablamos de viviendas unifamiliares y viviendas multifamiliares. Aquí pudiéramos hablar de una vivienda unifamiliar, que es una casa, una quinta, ¿ok? Podemos ver viviendas aisladas o viviendas pareadas, como este caso de repente, pero podemos tener viviendas multifamiliares que básicamente son edificios, ¿ok? Donde aplica la ley de propiedad horizontal. Entonces, bueno, hay muchas modalidades de esto, ¿no? Aquí podemos hablar también de los townhouse, ¿ok? Que muy buscados a veces. Podemos tener viviendas que están en urbanismo cerrado, o que están ya en abiertos, ¿no? Que están sobre no tienen controles sobre todo controles de seguridad. Luego, pues aquí podemos ver edificaciones de tipo educacional, por ejemplo, universidades, colegios, institutos. Aquí yo puse, pues aquí mis dos almas mater, que son la Universidad Metropolitana, que la ven aquí en Caracas, y esta es la Universidad George Washington en Estados Unidos, donde hice el posgrado. Pero bueno, podemos tener colegios. Bueno, puede ser el caso de algunos de ustedes como agente inmobiliario le toque estar involucrado en una negociación de una edificación de ese tipo, pues. ¿Ok? Eh, es posible, pues quizás no es lo más común, pero a veces nos toca. Luego tenemos edificaciones de uso o institucionales, generalmente son edificaciones públicas, ¿okay? Donde funcionan dependencias del Estado, pueden ser a nivel nacional, regional o municipal. Aquí, bueno, tienen como ejemplo, este es el edificio de la Corte Suprema de Justicia en Caracas, este es el Palacio Municipal en Barquisimeto, que por cierto es el Premio Nacional de Arquitectura, creo que es el arquitecto Tenneiro, algo así, el apellido no estoy bien claro, creo que es el que lo diseñó, esto fue Premio Nacional de Arquitectura, pero aquí pueden ver un museo, aquí pueden ver esto es una especie de, pareciera un parlamento, son edificaciones de uso institucional que generalmente pues a veces no estamos involucrados en comercializaciones de este tipo, pero pudiera ser que algún ente gubernamental requiera de algún tipo de edificación y nosotros pudiéramos estar involucrados en prestar ese servicio. Eso. Yo recuerdo hace poco, aquí en Barquisimeto, el sistema de orquesta estaba buscando una edificación para colocar su sede, el Sistema Nacional de Orquestas. Y bueno, la empresa donde yo estoy estuvimos tratando de ubicar algo, al final no sé qué pasó, pero bueno, puede darse ese caso. O que un particular le venda un inmueble a algún organismo de estos públicos, ¿no? Eso también puede darse, ¿no? Entonces, por eso también debemos familiarizarnos con este tipo de edificaciones. ¿Ok? Luego tenemos edificaciones comerciales, todo lo que son locales comerciales, oficinas, ¿ok? Centros comerciales, comercios, bueno, hoteles pudiera también estar ahí, aunque eso está un poco más hacia el área turística. Bueno, ahí ven un estacionamiento, ven aquí unas oficinas, aquí pueden ver una especie de centro comercial, un mall, ¿ok? Luego, edificaciones de uso recreacional que pueden ser públicas o privadas, ¿ok? Aquí vemos, por ejemplo, el Teresa Carreño, el aula magna de la Universidad Central, de, la flor de Lara, la flor de Hannover en Barquisimeto, que vemos un estadio, el Parque del Este, son edificaciones de uso recreacional que pudieran ser públicas o pudieran ser privadas. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, en Barquisimeto están construyendo unos, unas edificaciones que están hechas con contenedores. Eh, Orientadas a la parte gastronómica, que creo que la están repitiendo en varias ciudades del país. Está muy de moda. Eso es un tipo pudiera decirse que estaría enmarcado dentro de esa categoría. Luego tenemos edificaciones de tipo asistencial,
todo lo que son clínicas, consultorios, hospitales, laboratorios. Bueno, también a veces estamos involucrados en ofrecer este tipo de productos. Eh, a veces tenemos edificios de uso comercial que se transforman. Pongo otro ejemplo, pues evidentemente le voy a poner ejemplos de Barquisimeto porque yo estoy acá. Hay una zona en Barquisimeto, del este de Barquisimeto, donde están ubicadas eh, dos o tres clínicas importantes y hemos visto como poco a poco se iban transformando una serie de edificaciones que están en la periferia, que eran antes oficinas y se han ido transformando en consultorios médicos. ¿Ok? Porque bueno, esa zona se ha ido convirtiendo pues, en una zona de servicios asistenciales. Entonces, eh, eso es bastante común que pase. Luego tenemos vialidad, que si bien nosotros no vamos a comercializar una autopista, una carretera, pues es necesario, pues es importante donde el inmueble que estamos analizando, bueno, cómo llegamos a él. Bueno, y también, por supuesto, la infraestructura que tenga la ciudad donde esté ese inmueble va a ser muy importante, eso le va a dar valor. Pues entonces, dentro de la parte de vialidad tenemos todo lo que es bueno, las vías por donde transitan los vehículos y cualquier tipo de vehículo, los puentes, los distribuidores, los viaductos, los drenajes, los túneles, esas son edificaciones que tienen que ver con la vialidad, con el sistema, con el transporte. Luego tenemos construcción pesada, que tiene que ver mucho con la infraestructura también. Bueno, tenemos ahí las represas donde, por ejemplo, para almacenar agua para consumo humano o para riego, pero también tenemos las represas que tienen el fin de producir electricidad, pues, donde, hidroeléctricas, ¿no? Como las que están en Guayana, pues, la famosa, el complejo del Guri, Tacagua, bueno, todas esas que están allá, algunas todavía no terminadas y otras sí terminadas hace tiempo, ¿no? Que son las que generan la electricidad que prácticamente sirve pues casi a la totalidad del país. Tenemos aquí, por ejemplo, unas plantas de tratamiento de agua servida o de agua potable, viaductos, vías férreas, sistemas de transporte masivo, como, bueno, aquí tenemos en Venezuela. eh, Mal que bien funcionando el sistema que hay en Caracas, del metro, en Valencia y en Maracaibo. No sé a qué nivel están, tienen años en eso, en su construcción, pues algunos están más avanzados que otros. El caso de Caracas, pues el sistema del metro que fue un sistema modelo a nivel mundial, pues lamentablemente ahorita hemos venido a menos por falta de precisamente de mantenimiento. Aquí pueden ver una sala de máquinas de bombeo de agua para una ciudad. Entonces, bueno, esto sería construcción pesada. Aquí tenemos servicios, electricidad, que vemos esto es una subestación eléctrica, un sistema de bombeo. Aquí podemos ver unas canalizaciones de sistemas de electricidad, de ventilación. Pues, eso lo vamos a ver un poquito más adelante también. Ok, y tenemos también o obras de ingeniería o de construcción o infraestructura o edificaciones que sirven para procesos de manufactura, ¿no? El caso de los famosos galpones también que nos toca a veces comercializar o las fábricas. Puede darse el caso de que tenemos un negocio de la venta de una fábrica, ¿no? Y no solamente vender la infraestructura física, sino vender el negocio como tal. Aquí pueden ver unos hilos, aquí una refinería, aquí un galpón industrial, aquí una zona de descarga de materias primas, etcétera. Y bueno, con eso más o menos le doy una visión de todo lo que es el sector construcción, los tipos de construcción, aunque principalmente nosotros vamos a estar familiarizados con los residenciales, comerciales, industriales, y tampoco debemos olvidar que no lo puse aquí,
nosotros comercializamos, bueno, también los lotes de terreno, también tenemos inmuebles que están en áreas rurales, por ejemplo, las fincas, granjas, haciendas. También nosotros tocamos ese sector, que por cierto lo voy a tener que modificar esto para incluirlo, no lo he tocado, ¿no? No lo toqué. Ok, bueno, entonces esto lo voy a pasar un poquito. Esto es lo que les hablé al principio, más o menos que cuáles son las variables que definen para que el proyecto sea exitoso, debe estar dentro del tiempo previsto, en el presupuesto que está establecido, con el alcance definido en sus especificaciones y con los niveles de calidad esperados. Ok, esto es un poco las funciones que debe o que asume el gerente de construcción para poder producir ese producto que ustedes van a comercializar. Y bueno, aquí un poco quiénes se involucran en ese proceso de fabricar ese producto, ¿no? Hay una serie de gente que se involucra ya en la fase de construcción, que son los contratistas generales, los subcontratistas, de acuerdo a las especialidades que estén involucrados en el proyecto. Bueno, y hay muchos, por ejemplo, como la gente que hace el movimiento de tierra, los que hacen las demoliciones cuando es necesario, los que hacen la estructura de la edificación. Y tenemos por otra parte los proveedores de materiales, equipos y una serie de servicios que también eh, sirven pues a la industria de la construcción, como la parte financiera, banca, seguro, telecomunicaciones, etcétera. Es importante que ustedes entiendan que dentro de las ramas que se pueden desarrollar en la economía de un país, la construcción si bien, es una de las más importantes, o si bien la más importante. ¿Okay? Quizás aquí en Venezuela no es tan importante porque no está por encima la industria petrolera, por ser un país productor de petróleo, evidentemente pues tiene más peso, aunque en los últimos años eso ha ido disminuyendo y ya tendemos a que se empiece a equilibrar un poquito el sector no petrolero con el sector petrolero. Pero del sector no petrolero, el sector construcción, yo diría que es el más importante porque es el sector que genera más empleo y más rápidamente incorpora puestos de trabajo. Además de eso, requiere grandes inversiones y además de eso tiene influencia en otros sectores aguas abajo, como los que acabo de hablar. ¿Ok? Además que es el sector que crea el marco para que el resto de las actividades se desarrollen. Pues, ya lo vimos, pues, generamos toda la infraestructura, todos los tipos de edificaciones necesarios para que otras actividades se puedan desarrollar. Ok. Eh, Vamos a hablar un poquito de los planos, ¿ok? Aquí simplemente la idea es que ustedes no sean unos expertos, pero por lo menos a la hora de que ustedes soliciten los planos de la edificación que van a analizar, puedan identificar cuál es la información que está en cada uno de esos tipos de planos, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de planos dependiendo de la edificación que estemos analizando, ¿ok? El primero que tenemos es el plano de ubicación, pues dónde está ubicado el inmueble. Entonces, eso va a hacer referencia a el entorno donde está ubicado y bueno, va a haber ciertos elementos para identificar o referenciales de dónde está. Este sería un plano de ubicación. Luego tenemos los planos de topografía. Cuando ustedes, por ejemplo, van a comercializar un lote de terreno, lo primero que tienen que pedir es el plano topográfico del terreno, que le va a dar los niveles de ese terreno, o sea, le va a indicar si el terreno es plano, si tiene depresiones, si tiene elevaciones, les va a indicar si hay cuerpos de agua en ese plano, le va a indicar cuáles son las pendientes, ¿ok? Si son pendientes inclinadas, bueno, toda la conformación topográfica del el terreno, ¿no? Que en este caso, que van a comercializar. O si ustedes van, por ejemplo, a solicitar las variables urbanas en la alcaldía, tienen que llevar el plano topográfico del lote de terreno para ver cuáles son las ordenanzas que aplican sobre ese lote de terreno, ¿no? Luego tienen los planos arquitectónicos, que es donde, ya, denme un segundito aquí, para cerrar la puerta. Los planos arquitectónicos donde mostramos la conformación del
de la edificación, pues cómo es la distribución. Si vemos acá, el que tenemos aquí a la izquierda es el plano de planta de una vivienda. Entonces, ahí podemos tener identificado cuáles son las habitaciones, cuáles son los baños, la cocina, bueno, las diferentes dependencias que conforman la edificación. ¿Ok? Y ahí vamos a tener indicadas las dimensiones de esos espacios, van a estar acotadas, ¿no? Pero también tenemos planos de cortes, donde podemos ver las elevaciones de esa edificación. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, esta edificación tiene 2 niveles y podemos ver las alturas de esa edificación, y eso nos puede servir para analizar la edificación o para proponer mejoras o para proponer vamos a decir, la decoración interna de la edificación, ¿no? ¿Ok? Ver los espacios, las alturas, etcétera. Luego tenemos ya los planos estructurales. Esto nos indica un poco cómo es la estructura de la edificación, qué tipo de estructura, si es de concreto armado, si es de estructura metálica, si es de columnas, ¿ok? Si es de combinación de sistema de concreto con sistema de acero, por ejemplo. Pues, entonces aquí tienen, por ejemplo, el plano de fundaciones. Entonces ustedes pueden identificar si las fundaciones son superficiales, si son pilotes, por ejemplo, porque el suelo tiene poca capacidad de carga, entonces tienen que hacer pilotes para anclar esa edificación en un terreno firme. Cómo están conformados el diseño de las losas, ¿no? De las losas entre piso, si son macizas, si son nervadas, si son armadas en 2 direcciones, en una dirección. Todo eso es importante. Y ustedes, sin ser un experto, pueden tener la capacidad de identificarlo, y si el cliente les pregunta, ustedes tengan capacidad para contestar. ¿Ok? Luego tienen los planos de las instalaciones, muy importantes, sobre todo cuando ustedes van a comercializar un inmueble de mercado secundario, tienen que decirle al cliente cómo son las instalaciones, de qué material es, si son de PVC, si son de acero galvanizado, qué vida útil tienen esas instalaciones. Entonces aquí tienen, por ejemplo, un plano de las instalaciones eléctricas. Aquí tienen un plano de las instalaciones sanitarias, donde están identificados los baños, el lavaplatos, el área de servicios, etcétera. Luego tenemos planos de instalaciones de los sistemas de ventilación y aire acondicionado. ¿Okay? Bueno, si el sistema de aire es a través de ductería, si no es a través de ductería, si son sistemas split, por ejemplo. Todo eso ustedes tienen que aprender a identificar que es un sistema de aire acondicionado, un aire acondicionado de ventana, que es un aire acondicionado integral, que es un aire acondicionado tipo split, porque eso lo van a, en lo que hagan el análisis del inmueble, tienen que identificarlo. Los sistemas contra incendios, generalmente en una vivienda no tenemos sistemas contra incendios, pero si tenemos un edificio comercial, un estacionamiento debe tener un sistema o sea, todo tiene que tener sistema contra incendios. Probablemente tenga un sistema de aspersión, que son unos rociadores de agua a la hora de un evento, pues automáticamente ellos se accionan bueno, y sirven como aspersión de agua, ¿no? Estos planos son muy importantes, la circulación vial, dónde están ubicados los puestos de estacionamiento del inmueble que ustedes, imagínense que es un edificio. Entonces, bueno, ustedes tienen que identificar cuáles son los puestos de estacionamiento de ese edificio. Y este plano de mobiliario se utiliza mucho en nuestro sector, sobre todo en la parte de mercadeo. Muchas veces ponemos la planta del inmueble y colocamos el mobiliario de manera que el cliente pueda tener una idea de cómo va a ser el inmueble, ¿no? Cómo puede hacer la distribución de los muebles dentro de ese inmueble. Esto es muy útil, aunque hay unos que son ya, que lo vamos a ver más adelante, que son con colores, que son más reales. ¿Ok? Luego tenemos los planos de detalles, que pueden ser detalles arquitectónicos, detalles estructurales, detalles de elementos mecánicos, etc. Los planos de paisajismo, donde representamos todo lo que es la parte de ornamento de las edificaciones, la ubicación de las plantas, del diseño de las plantas, de la caminería,
de diferentes elementos ornamentales que puede tener la vivienda o que puede tener el edificio o el centro comercial o lo que sea, ¿no? Los planos de zonificación que van de acuerdo a los planes de ordenamiento urbano de los municipios, donde indica pues qué tipo de edificación se puede hacer en cada zona, si es por ejemplo una zona comercial, si es una zona residencial, zona industrial, si es mixta, etcétera. Y bueno, y ahí se indican pues las ordenanzas que se establecen en los planos de ordenamiento urbanístico. Y este tipo de plano que se utiliza también mucho en el sector inmobiliario de promoción, fíjense que ya tiene colores, tiene un tratamiento ya más artístico, entonces, bueno, se utiliza mucho para promoción inmobiliaria. Adicionalmente a eso, bueno, usamos mucho todo lo que son dibujos, esquemas, en todo esto del proceso de fabricación o de remodelación o actualización de las edificaciones que nosotros vamos a comercializar. Ok, vamos a ver cómo estamos de tiempo. 5, ok, vamos a... Bueno, aquí esto habla de las especificaciones técnicas. La memoria descriptiva, esto sí se lo voy a leer porque esto ustedes lo que van a hacer es una memoria descriptiva, que es un documento que parte del proyecto que informa la solución, en este caso la solución definitiva, en el caso ustedes van a resaltar las características del inmueble, y bueno, aquí hacemos hincapié en los materiales, los equipos incorporados, etcétera. Ok, estimado de costos. Y bueno, esto es un poco también un elemento que utilizamos mucho en el sector inmobiliario, un poco pues para mostrar pues el inmueble. Eh, Incluso ahorita podemos hacer, de repente podemos tener una fotografía del inmueble actual y una fotografía un diseño del inmueble mejorado o intervenido. Eso le da pues una visión al cliente de cuál es el potencial del inmueble. Se lo imagina pues ya mejorado, y eso puede ser un gancho o un atractivo para la toma de decisión a la hora Luego, bueno, aquí hablamos un poco de BIM, que ya les he comentado algo. Esto es un poco, es un ambiente que hacia dónde vamos en el mundo de la arquitectura, ingeniería y construcción. Es básicamente la digitalización de todo el proceso del proyecto, desde las fases iniciales quizás hasta la cambio de uso o disposición del inmueble, donde vamos a abarcar pues, todas las fases, de la fase de diseño, identificación de necesidades, construcción y, muy importante para los que hacemos administración de inmuebles, la operación y mantenimiento del inmueble. ¿Okay? Donde toda la información del inmueble está digitalizada y se comparte entre todos los interesados en tiempo real. O sea, lo que nosotros modificamos de una parte del inmueble es transparente para todos los involucrados. Entonces ya no tenemos eso de que los planos de arquitectura están por un lado, los planos de la instalación están otra, que no están actualizados. No, ya tenemos la posibilidad de tener esto en un ambiente digital que eh, está compartido pues, en todos los interesados, ¿no? En tiempo real. Bueno, esto es algo mucho más profundo, pero es simplemente para que ustedes tengan una visión de esto. Ok. Un poco hablar de los costos de ese producto que nosotros vamos a comercializar. Fíjense que los costos, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los costos de construcción, ¿ok? De los costos de construcción de un inmueble, que a veces tenemos que tener esos parámetros a la mano, ¿ok? A veces tenemos que hacer un estudio comparativo de mercado y tenemos que ver inmuebles y comparar los costos de construcción, pero de cómo están conformados esos costos de construcción, ¿no? Vamos a tener primero pues unos costos directos asociados a los proyectos, ¿ok? Donde esos costos son casi el 70%, que son todos los insumos que nosotros incorporamos a la edificación, y un 30% que son otros costos adicionales, que son quizás los costos gerenciales de producir ese producto, los costos de terreno, y bueno, y aquí lo vamos a ver un poquito más detallado, ¿no? Entonces, fíjense, los costos para el dueño de un proyecto de construcción incluyen
los costos iniciales de capital, de inversión de capital, junto a los costos de operación y mantenimiento. Entonces, la gente que se dedica a administrar inmuebles tiene que tener mucho cuidado con esto. Los costos de operación y mantenimiento del inmueble. Tenerlos claramente identificados. Cada una de estas categorías consiste en un grupo de elementos de costo. Y vamos a ver un poco de qué más o menos incluyen cada sector, ¿no? Entonces, si hablamos de costos de capital en un proyecto de construcción, incluyen los gastos relacionados a producir ese inmueble que nosotros comercializamos, sea de mercado primario o mercado secundario. Entonces, ¿cuáles son esos costos? Bueno, la adquisición del terreno o de la parcela donde vamos a construir ese inmueble, la preparación del terreno, la conservación de ese terreno, las mejoras, los estudios de factibilidad y planificación de ese inmueble, el diseño y la ingeniería de ese inmueble, la construcción, que incluye la procura de los materiales, equipos y la mano de obra, la supervisión de esa construcción, el financiamiento, los seguros e impuestos durante la construcción, los gastos generales y administración de quien construye eso, los equipos y equipamientos no incluidos en la construcción. Por ejemplo, si yo voy a hacer un edificio alto, yo requiero alquilar, por ejemplo, esas torres grúas que vemos en las ciudades para poder construir el edificio. Eso tiene unos costos altísimos. Y todo lo que es inspección y aseguramiento de la calidad. ¿Ok? Mientras, cuando ya terminamos el proyecto, tenemos el producto que comercializamos, ese producto pues sigue teniendo unos costos, que si nosotros vamos a administrar ese inmueble, vamos a tener que incurrir en esos costos. ¿Y cuáles son algunos de ellos? Bueno, el alquiler de la tierra cuando es aplicable, se aplica, o sea, si el terreno no es propio, el personal de operaciones, la mano de obra, materiales, equipos para las labores de mantenimiento y reparaciones del inmueble, las renovaciones periódicas, seguros e impuestos, costos financieros, los servicios, agua, gas, electricidad, seguridad, comunicaciones, etcétera, y bueno, y otros gastos administrativos. Entonces, es muy importante en el punto donde nosotros estemos o qué estamos comercializando, porque vamos a estar sujetos pues a posiblemente, si somos unos promotores inmobiliarios, estamos en el mercado primario, vamos a estar involucrados aquí. Si estamos ya vendiendo el producto, o somos administradores de ese inmueble, vamos a estar involucrados en esta zona. Y son costos que debemos tomar en cuenta, porque si no los tomamos en cuenta, posiblemente no vamos a, a, a satisfacer las expectativas del negocio que podamos tener pues, o que nos hayamos planteado. Ok. Bueno, aquí rápidamente vamos a entrar un poquito en los factores que tienen que ver con la calidad arquitectónica. Acuérdense que la idea de esta clase es ver estos dos temas rápidamente y en la próxima clase vamos a hablar de los materiales de construcción y de los sistemas constructivos. Bueno, aquí básicamente, bueno, como dijimos, teníamos una clasificación de los inmuebles, que fue la que vimos, pero tenemos también otros enfoques, ¿no? Tenemos, según la intensidad del uso, o sea, baja densidad, densidad media o alta densidad. No es lo mismo, de repente, una vivienda en un urbanismo de 200 unidades habitacionales que un urbanismo donde tenemos viviendas con parcelas de 1000 metros, están espaciadas, pues es diferente. Eso sería de baja densidad. Pues evidentemente el precio son distintos, ¿no? Tenemos según el tamaño y calidad de los acabados, podemos tener inmuebles de lujo, de primera, de segunda, de tercera, básico o de acabado en gris o acabados de lujo. Bueno, hay muchas terminologías que se utilizan, ¿no? Y lo podemos tener también inmuebles que se pueden clasificar por la naturaleza como el suelo o el subsuelo, podemos tener, depende de donde esté el inmueble, la incorporación como construcciones. Por ejemplo, tenemos un inmueble donde tenemos incorporaciones, por ejemplo, el caso de los edificios que tienen las plantas eléctricas, ¿no? Es distinto un edificio que no tenga una planta eléctrica que tenga una incorporación de una planta eléctrica. El valor, pues, se dispara, ¿ok? O el destino, ¿no? Aquellas cosas, muebles que favorecen
o benefician al inmueble al que sirve. Bueno, es el mismo el caso que le acabo de poner, pues. Entonces, fíjense que hay otros enfoques en cuanto a la clasificación de los inmuebles. Hay unos elementos que influyen en la calidad arquitectónica del inmueble, ¿no? Estos elementos crean la condición o conjunto de condiciones por la que un producto es capaz de satisfacer las necesidades de un colectivo o población. Algunos aspectos de la calidad tienen que ver con la conformidad con los requisitos, ¿ok? O sea, cumplir con las ordenanzas. O sea, si ustedes tienen un inmueble, por ejemplo, que van a comercializar y resulta que ese inmueble no respetó las ordenanzas que establece el municipio, o sea, no, por ejemplo, no tomó en cuenta los retiros, ¿ok? Las alturas, ese inmueble es posible pues que no tenga, que vaya a tener problemas a la hora de comercializarlo, ¿ok? Entonces, ese es un elemento importante. Que satisfaga al cliente, o sea, en la medida que el inmueble satisface al cliente, ese inmueble va a ser más vendible, ¿no? Que tenga actitud de uso. O sea, si yo decidí hacer un inmueble para uso comercial y resulta que en la zona donde está no tiene expectativas comerciales, ese inmueble no tiene actitud de uso, ¿ok? No va a perder valor, no va a ser atractivo. Y otro elemento muy importante, que tenga competitividad y garantía de futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que ese inmueble se pueda vender en el tiempo, ¿no? Ok, un inmueble que ya cumplió su vida útil, por ejemplo, o que de repente tiene un sistema constructivo que es obsoleto, o que de repente cuando fue construido con unas normas sísmicas que no son las normas que están actualmente aplicadas. Puede ser que ese inmueble pierda garantía de futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser difícil que se pueda comercializar en un futuro. Entonces, si usted va a comprar ese inmueble, tiene que estar consciente que si que más adelante usted lo quiere vender, es posible que ese inmueble tenga dificultades para colocarse nuevamente en el mercado. ¿Ok? Entonces, estos elementos son muy importantes a la hora de analizar el inmueble. Entonces, ahora veamos un poco qué son los elementos que ustedes van a desarrollar en su trabajo, los elementos que influyen en la calidad arquitectónica del inmueble, ¿no? Que son los que ustedes van a resaltar, ¿no? El entorno urbano, que es el espacio propio de una ciudad, es el equipamiento con que cuenta en la zona donde está el inmueble. ¿Ok? El mismo se caracteriza por tener una infraestructura que permite que la gente pueda desenvolverse armoniosamente en su vida cotidiana. Es el espacio que rodea la edificación en el que esta se integra para formar parte del tejido urbano consolidado. Luego tenemos, bueno, entonces ahí es donde vemos que está cerca de la edificación. Hay colegios, hay buenas vías de acceso, hay buenas condiciones de seguridad, hay servicios cercanos, etc. Luego la composición y la proporcionalidad estética, que se refiere un poco al orden, a las proporciones con las cuales está diseñado el inmueble que estamos analizando, si guarda armonía, ¿ok? Los espacios y el aspecto de gerencial económico que se refiere un poco yo diría que al historial de la edificación, quién la construyó, fue construida tomando en cuenta aspectos de calidad, de materiales, de sistemas constructivos, se tomaron en cuenta las técnicas de control, lo hizo una empresa que tiene un historial reconocido de experiencia en el sector inmobiliario. Eso da garantía de que el inmueble está bien hecho, que se tomaron en cuenta todos los requerimientos normativos para su construcción, que se supone que el inmueble cumple con los estándares de calidad mínimos. Entonces, esos son elementos también a analizar. Luego tenemos la calidad de los materiales, equipos y la mano de obra. Bueno, qué tipo de materiales conforman el inmueble. Luego, la durabilidad y mantenimiento. Fíjense, las edificaciones deben durar el tiempo para el cual han sido diseñadas. Deben alcanzar su rendimiento óptimo
de sus funciones en un determinado ambiente o sitio, bajo un determinado tiempo, con trabajos programados de mantenimiento correctivo y reparaciones. El mantenimiento persigue la conservación física y funcional de la edificación a lo largo del ciclo de vida útil de la misma. Entonces, si ustedes van a ver un inmueble, van a hacer una captación y ven que ese inmueble tiene una cantidad de deficiencias, lo primero que ven que hay filtraciones, que las paredes están manchadas de hongo, que van a los baños y están manchados de óxido, se dan cuenta que hay filtraciones en los techos o que hay asentamientos, que la iluminación no es adecuada, que los sistemas de electromecánicos que tiene la edificación, por ejemplo, bombas, sistemas aeroneumáticos, no funcionan. Ustedes deben alertar al dueño de que eso tiene que repararlo, porque simplemente la edificación pierde atractivo, porque no ha sido sometida a un proceso de mantenimiento y de adecuación permanente. Luego tenemos los aspectos estructurales. La edificación debe asegurar su resistencia mecánica y estabilidad. Debe soportar efectos como sismos, vientos, inundaciones, etcétera. Si ustedes van a captar una edificación y saben que esa edificación, cada vez que hay una lluvia, se desborda una quebrada que está cerca y se inunda, oye, es preferible que no hagan esa captación porque van a tener problemas con el cliente al cual ustedes le vendan o le alquilen esa edificación. O que la edificación no tomó en cuenta las normas sísmicas actualizadas y esa edificación está fundada o está construida en un área que es susceptible a temblores o a terremotos. Todo eso deben tomarlo en cuenta. La facilidad de los servicios e instalaciones. Si hay acceso confiable a los servicios eléctricos, sanitarios, telecomunicaciones, etcétera. Ya les dije, tienen una edificación que está en una zona donde no hay servicios públicos, esa edificación, bueno, lleva, ya lleva plomo en el ala, como dicen, ¿ok? Es difícil la puedan colocar, ¿no? La disposición y la dimensión de los espacios que sean suficientes, la accesibilidad y buena disposición para las personas minusválidas, son elementos que deben considerar. Si ustedes están eh, comercializando un centro comercial y el centro comercial no está adaptado a las normas de este tipo, bueno, eso es algo negativo. Deben sugerirle al dueño que tome en cuenta eso, tendrá que hacer las rampas de acceso para los puestos de estacionamiento para personas con problemas de discapacidad, todas esas cosas, ¿no? Ahora, los elementos de confort, las condiciones lumínicas del inmueble, si tiene buena iluminación natural o artificial, naturales, bueno, a través de las ventanas, aberturas, ventanales, etcétera, ubicación del inmueble, si tiene las condiciones lumínicas artificiales, o sea, la iluminación a través de luminarias. Bueno, y ahorita hay muchas posibilidades de eso, sobre todo con la tecnología LED. Hay, bueno, muchas posibilidades. Las condiciones acústicas, los materiales que tiene la edificación sirven para aislar acústicamente el inmueble. Las condiciones térmicas, entonces hay materiales que cumplen la doble función, tienen protección acústica y térmica, materiales para techo, materiales para paneles de las paredes, etc. Las condiciones de higiene y aseo, las condiciones ergonómicas y de dimensionamiento espacial, eso tiene que ver con las dimensiones de las edificaciones, tienen que estar de acuerdo y tomar en cuenta al ser humano, ¿no? Cómo se moviliza dentro de ellas. A mí me ha pasado y me he conseguido apartamentos, por ejemplo, donde vas a abrir los gabinetes de la cocina y chocan con la mesa del pantry. O no puedes abrir completamente las puertas de la nevera. O los pasillos de circulación son extremadamente angostos, no pueden pasar dos personas. Entonces, ahí hay fallas de diseño, que no tomaron en cuenta las condiciones ergonómicas y el dimensionamiento espacial. Entonces, eso le resta
calidad al inmueble y le resta valor, ¿no? Las condiciones de ventilación y acondicionamiento ambiental, el ahorro de energía es un elemento que se está tomando muy en cuenta en estos momentos y se va a tomar en cuenta cada vez más. Luego, un factor que es de importancia pues, superior, que es la seguridad y protección física ante el riesgo. Sobre todo cuando estamos hablando de edificaciones residenciales donde va a vivir nuestra familia, ¿no? Nosotros queremos edificaciones donde la familia esté segura, donde no corre riesgos. Entonces, esa edificación tiene que tener ciertos atributos, debe ser los accesos a estar protegidos, no deben haber accesos no deseados, ¿no? Debe ser segura respecto a los efectos climatológicos, debe haber seguridad en caso de incendio, debe haber facilidad para evacuarla, eh, no debe existir riesgos de mecánicos de electrocución, asfixia o explosión, y seguridad estructural y antisísmica, protección ante el ruido. Y bueno, ahí tomamos en cuenta todos estos elementos que pueden tener las edificaciones para mejorar la seguridad. Por ejemplo, en las organizaciones, garitas de control, alcabalas, eh, bueno, yo diría más que alcabalas, garitas de control, vigilancia, servicio de vigilancia, sistemas de lo que ponen esto en las cercas, las concertinas o cerco eléctrico, sistemas de circuito de video, ¿no? Alarmas, bueno, una serie de, de sistemas que se pueden colocar tanto en el urbanismo como en las edificaciones como tal, pues. ¿Ok? Entonces, lo de la seguridad es muy importante. Pues a mí me ha pasado mucho gente, el caso de gente que viene a veces de otros países y se sorprende cuando ve las edificaciones en Venezuela y parece que fueran unas fortalezas, ¿no? Porque, bueno, nos protegemos. Llegó un momento en que nos protegíamos de, bueno, las famosas puertas multilock, ¿ok? De seguridad. Prácticamente teníamos una fortaleza porque, bueno, vivíamos sometidos a unas condiciones de seguridad constantes, ¿no? Eso quizás habrá mejorado un poquito, tal vez hay, o sea, se percibe quizás que hay una mejora, pero sin embargo, pues seguimos tomando las precauciones necesarias para mantener unas condiciones de seguridad adecuadas, sobre todo a nivel residencial. Ahorita, incluso a través de la domótica, podemos controlar los sistemas de cámaras a través del teléfono. Entonces podemos estar monitoreando las condiciones, el inmueble a distancia. Pues todo eso son aditamentos que le dan valor pues, al inmueble. Ok, esto lo voy a pasar. Bueno, aquí hago un hincapié un poquito más en los parámetros de confort, detallándolos. Bueno, aquí ustedes lo pueden revisar con más calma, pues hago referencia pues, a los tipos de condiciones lumínicas. Aquí pueden ver ejemplos de iluminación natural, pues, y aquí pueden ver algunos eh, condiciones de iluminación artificial. Pues. Les decía pues, que ahorita con las tecnologías LED pues, se hacen cosas increíbles. Luego en las condiciones acústicas tenemos los paneles acústicos de diferentes materiales, incluso materiales que no solamente son de uso decorativo, sirven para los elementos estructurales. Eh, Uno de ellos es los paneles de poliestireno, que el poliestireno es el famoso anime que conocemos, que son paneles de anime, poliestireno, reforzados con acero. Entonces sirven de paneles estructurales y que bueno, que luego después se recubren con morteros de cemento, con frisos, ¿no? Les voy a traer a ese caso una anécdota. En los años 80 se empezaron a utilizar mucho ese tipo de paneles como cerramiento en las edificaciones, sobre todo en edificios, y la gente no estaba acostumbrada a ese tipo de material. Y la gente decía, bueno, pero ¿cómo yo voy a vivir en un edificio que las paredes son de anime? Y no le veían las bondades de ese material. Ahorita se han dado cuenta, ya eso es sumamente, esto es muy común, el uso de ese material, y se han dado cuenta que ese material tiene unas grandes bondades desde el punto de vista de aislante térmico
y aislante acústico. Entonces, las edificaciones que tienen ese tipo de material son más frescas cuando hace calor y son más cálidas cuando hace frío. Además, aíslan las edificaciones desde el punto de vista acústico, ¿no? Trata de aislar de los ruidos exteriores a esas edificaciones. Este es un material que se ha ido popularizado mucho ya pues en las décadas recientes. Luego tenemos las condiciones térmicas, bueno, más o menos lo mismo, hay diferentes materiales que aíslan, sobre todo en los países donde hay 4 estaciones, donde tenemos climas más marcados, pues estos materiales son de uso muy común. Y bueno, las condiciones de aseo se refiere a que las edificaciones sean fáciles de mantener, fáciles de limpiar, que tengan, bueno, condiciones o que prevean la recolección de los desechos. Dentro de eso está también el servicio de aseo urbano. Hay, por ejemplo, urbanizaciones de repente no tienen el servicio de aseo urbano y los residentes tienen que recolectar la basura y llevarlo a puntos donde lo puedan depositar. Eso es un aspecto negativo que a la hora de analizar el inmueble le podría restar eh, valor, ¿no? ¿Ok? En otros países hay hasta, se hace, por ejemplo, lo que es el reciclaje de los desechos, ¿no? En el inmueble. Aquí lo estamos haciendo es cuando ya se dispone de los desechos en los rellenos sanitarios y hacen pues más o menos un reciclaje de los productos. Luego las condiciones ergonómicas que les hablé, fíjense un poco de cómo deben ser los espacios, una edificación diseñada tiene que tomar en cuenta todo esto. Fíjense, la ergonomía se requiere se refiere al estudio de las necesidades de las personas en cualquier espacio. Se encarga del diseño de los lugares de modo que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas y psicológicas y las capacidades de las personas. Entonces, una edificación bien diseñada debe tomar en cuenta estos aspectos y bueno, que lo vamos a evaluar nosotros también. Las condiciones de ventilación y acondicionamiento ambiental, bueno, aquí vemos los diferentes tipos de ventilación que hay, ventilación natural, ventilación cruzada, bueno, ahí lo pueden revisar. Eh, si tenemos una ventilación natural adecuada, probablemente no es necesario la colocación de aire acondicionado. Bueno, eso nos baja la factura de servicio eléctrico. Bueno, es un plus a la hora de analizar el inmueble, ¿no? Bueno, aquí tenemos algo de los edificios inteligentes, un poco de qué se refiere. Es una construcción que en conjunto cuenta con características que definen su función, diseño, armonía en el entorno, espacios y usos de tecnologías que afectan o que van a tener influencia en la estructura. Los elementos arquitectónicos mejoran el funcionamiento y la resistencia de la construcción. Tenemos edificaciones que van a durar más tiempo, van a requerir menos mantenimiento, materiales de construcción, conexión entre los espacios, orientación de las áreas, acabados inmobiliarios y estética. La proyección del edificio busca siempre favorecer a los usuarios y a su entorno. Vamos a tener sistemas, algunas instalaciones mejoran el uso del edificio, vamos a tener lavadoras inteligentes, aire acondicionado, resistencia a sismos, a otras catástrofes. Aquí, por ejemplo, en Barquisimeto hay un edificio que tiene amortiguadores antisísmicos. ¿Ok? Barquisimeto es una zona sísmica, una de las zonas sísmicas más importantes de Venezuela, ¿no? Que pudiera tener algún evento sísmico importante en cualquier momento y los ha tenido. Entonces, hay hay edificios donde se le incorporan amortiguadores. Entonces, eso es un elemento también que le va a dar valor a esa edificación, ¿ok? Porque va a mejorar la seguridad de esa edificación. Bueno, tenemos iluminación, sistemas contra incendio, instalaciones hidrosanitarias, escaleras automáticas, los servicios. En cuanto a los servicios, al interior del edificio, algunos servicios pueden mejorar la experiencia del usuario, como pantallas de información, redes inalámbricas, telecomunicaciones, teléfonos, internet, videovigilancia, equipos de computación, donde todo eso está computarizado, manejado por sistemas de computación. Lo podemos, incluso aquí ven un teléfono donde podemos controlar todos esos sistemas. Y en cuanto a la administración, influye pues también
en la categorización de los espacios de manera inteligente, la logística entre los elementos humanos que se encargan de su mantenimiento, vigilancia, inventarios e interacción. ¿Ok? Entonces, fíjense el impacto que tiene ser un edificio inteligente en todo el manejo de un edificio o también de una edificación, vamos a decir, de una vivienda. ¿Ok? Y esto viene principalmente por la domótica, que se refiere, el término domótica es o sea, es el conjunto de sistemas capaces de automatizar una edificación, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar, comunicación, y que pueden estar integrados en medio de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas. ¿Ok? Antes se presentaba el problema de cuando en edificaciones viejas, que los sistemas están todos a través de tuberías, era más complicado, pero ahora ya tenemos sistemas que son inalámbricos, entonces hace mucho más fácil convertir una edificación tradicional en una edificación automatizada, ¿no? ¿Okay? Una edificación inteligente. ¿Ok? Los edificios inteligentes o las edificaciones inteligentes son las edificaciones donde se ha incorporado la más alta tecnología para convertirlos en inteligentes, edificios pensantes controlados por una central inteligente computadora, donde se controlan todos los sistemas instalados, iluminación, aire acondicionado, ventilación, comunicaciones, seguridad, sensores, consumo de energía, y esto al final lo que hace es que aumenta el confort de de los usuarios de esas edificaciones. ¿Ok? Son edificaciones tecnológicamente avanzadas que cuentan con dispositivos, bueno, para todo esto que hemos hablado. Bueno, que habla un poco más en detalle que es la domótica, no voy a hacer hincapié. Y voy a irme más bien, vamos a ver qué hay aquí. Bueno, todos los diferentes sistemas que pueden estar automatizados. Entonces, fíjense que eso es un elemento diferenciador. Si ustedes tienen una edificación que cuenta con algo de esto, evidentemente eso es una edificación que va a tener muchísimo más valor que una edificación normal. ¿Ok? Y aquí habla un poco de lo que se define un poco como las edificaciones verdes, que bueno, son edificaciones sustentables, que buscan un poco una manera sostenible de funcionamiento y de optimizar los recursos naturales, los sistemas de edificación, de manera de minimizar el impacto ambiental de los edificios. Por eso ahora vemos edificios o viviendas que en los techos tienen jardines que reciclan el agua que consumen y la usan para riego, por ejemplo, o para las instalaciones sanitarias. Entonces, bueno, cosas como esas, ¿no? Aquí ven algunas de las aplicaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, con eso termino lo que quería cubrir el día de hoy. Me quedan unos minuticos para mostrarles un ejemplo de un par de trabajos rápidamente, de manera que les ayude un poco para